Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. A lo largo de la historia, la investigación ha estado presente en el ADN del Banco de la República, tanto así como controlar la inflación y velar por el poder adquisitivo de la moneda. Los trabajos que hacen los investigadores del Banco de la República en los diferentes centros de investigación en todo el país sirven como insumo para la generación de políticas públicas y están muy bien escalafonados y rankeados en importantes repositorios a nivel internacional. Para hablar de estos temas, he invitado a Juan Esteban Carranza, subgerente de estudios económicos del Banco de la República. Juan Esteban, gracias por aceptar esta invitación a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Jaime, encantado de estar aquí, encantado de echarle el cuento a la gente a través de este medio novedoso. Juan Esteban, para meter un poco a la gente en sintonía con la investigación del Banco de la República, tengo entendido que hay 4 centros de investigación en 4 diferentes ciudades, más los trabajos específicos que se hacen en Bogotá. Quiero que nos cuente inicialmente cuáles son esos centros de investigación, por qué esas ciudades y por qué esos énfasis. Arranco por Bogotá, que es donde está originalmente y está todavía el grupo principal de investigadores del Banco de la República. En Bogotá, desde siempre ha habido, desde las últimas décadas, ha habido un grupo de investigación, sobre todo en temas puros de banca central. En la gerencia de José Darío Uribe, se decidió descentralizar un poco la actividad de investigación del banco. Y por eso se crearon los centros de investigación a nivel regional. El primer centro de investigación a nivel regional que se creó fue el Centro de Investigaciones de Cartagena, que se creó con la intención de ocuparse de temas de economía regional, inicialmente del Caribe y de historia económica. Hoy en día el Centro Regional de Estudios de Cartagena se ocupa de temas de economía regional de todo el país. Luego se creó el Centro de Investigaciones en Medellín. En Medellín se estableció lo que se conoce en el banco como el GAMLA, que es el Grupo de Análisis de Mercado Laboral, que se ocupa de todos los temas de economía laboral para asuntos de investigación y para asuntos de coyuntura. Además del GAMLA, en Medellín está lo que se llama el Grupo de Análisis de Microeconomía Aplicada, que se ocupa de, en general, temas de economía pública y temas de análisis de microdatos. Luego se creó el Grupo de Investigación en Cali, cuyo objeto, del que yo hice parte, por cierto, cuyo objeto era el estudio del sector manufacturero y temas en general de economía industrial y de comercio exterior. Y posteriormente se creó un grupo más pequeño en Bucaramanga para que se ocupara de temas de economía agrícola y de desarrollo económico. Luego este grupo se fusionó con el grupo de Cali y hoy el grupo de Cali se ocupa en general de temas de economía sectorial, se llama el CEPCO, Centro de Estudios de Productividad y Comercio, y esa es la forma como está distribuida hoy en día la investigación económica del Banco de la República. Un grupo grande en Bogotá que se ocupa de temas de macroeconomía y de banca central y unos grupos en las regiones que se ocupan de unos temas específicos que no son los temas clásicos de un banco central. ¿Y cómo es el flujo de trabajo? ¿Cómo surgen estas investigaciones en los diferentes centros de estudios económicos del Banco de la República? ¿Con qué periodicidad se publican tantos trabajos? Esto es importante contarle a la gente porque la gente no se imagina exactamente qué es lo que es un investigador. Entonces, un investigador del Banco de la República tiene en primer lugar una responsabilidad de estar pendiente de preguntas de política pública que en muchos casos nos hacen los directivos del banco. Y dependiendo de la experticia de cada investigador, estas preguntas las responde uno u otro dependiendo del caso. De forma paralela, los investigadores tienen una agenda de investigación de la que resultan además trabajos de investigación sobre ese tema específico. La forma como normalmente funciona, digamos, la línea de producción de investigación en el Banco de la República es que los investigadores se ocupan de hacer reportes que se ocupan de la coyuntura económica, pero al mismo tiempo hacen artículos de investigación que en muchos casos, en la mayoría de los casos, se publican en el website del banco como un borrador de economía y en algunos casos
se convierten también en artículos científicos que se publican en revistas internacionales reputadas. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Juan Esteban, ¿y cuál es el punto de encuentro entre una investigación, un borrador de economía del Banco de la República y una política pública? Quien está encargado de generar esa política pública notifica al banco de que va a hacer uso de la información contenida en X o Y trabajo. El punto de encuentro entre la investigación y la política pública es la coyuntura económica. Los investigadores y las directivas del banco estamos permanentemente atentos a lo que está ocurriendo con la economía colombiana y respondemos a estas preguntas en la medida que se presentan. Entonces, el caso de las preguntas de política pública relacionadas con la política monetaria, pues la conexión es directa. Es decir, las directivas del banco le hacen una pregunta a los economistas que debemos responder y de esa respuesta se da en el contexto de una agenda de investigación y en muchos casos esa respuesta se convierte en trabajos de investigación. En otros casos, las directivas del banco o la propia curiosidad de los investigadores los lleva a ocuparse de problemas de política importantes en la coyuntura que resultan en trabajos cuyo objeto es contribuir precisamente a la discusión sobre el diseño de estas políticas públicas. Juan Esteban, y como me está contando, la investigación se enfoca en problemas coyunturales o retos o riesgos coyunturales de la economía colombiana. ¿En qué momento entran a participar investigadores internacionales y cómo se da ese acercamiento? Los investigadores del banco, todos hacemos parte de redes de investigación. En la mayor parte de los casos, redes internacionales de investigadores. Estas redes vienen de la propia formación nuestra. La mayor parte de los investigadores del banco tienen estudios avanzados de economía en universidades extranjeras y en su carrera académica han creado estas conexiones con investigadores internacionales que se mantienen en su trabajo en el Banco de la República. Más importante aún en tiempos recientes ha sido el desarrollo de bases de datos muy ricas a las que tiene acceso el Banco de la República, que atraen investigadores externos interesados en trabajar en los problemas que a nosotros nos interesan. Entonces, estas bases de datos sirven como foco de nuestra investigación y como un enlace con redes de investigadores internacionales, muchos de los cuales son economistas muy reputados, es decir, investigadores del banco trabajan con premios Nobel, precisamente aprovechando la riqueza de nuestros datos y nuestro, digamos, conocimiento acumulado de los problemas de la sociedad colombiana. ¿Y esta participación internacional beneficia o aporta algo a que la investigación del Banco de la República, los trabajos de investigación del Banco de la República, estén también escalafonados en rankings internacionales y en repositorios reconocidos a nivel mundial? Claro, una medida de la calidad de la investigación en el banco y en cualquier institución es la calidad de las revistas donde se publica la investigación. Nuestra preocupación por la excelencia académica nos lleva a tratar de publicar nuestros trabajos en las revistas de mayor calidad, que son las mejor rankeadas. Es importante decir que la publicación en una revista de estas no es un objeto en sí mismo, en el sentido que el objeto en sí mismo es hacer la investigación de la mayor calidad posible. Cuando la investigación es de una calidad alta, la publicación en estas revistas es más o menos, sale de forma más o menos natural. Es una señal a la sociedad colombiana de que el trabajo que se hace en el banco es de alta calidad y que el banco está respondiendo a un compromiso con la sociedad que está invirtiendo en recursos públicos en el mantenimiento de un equipo de investigación de muy alta calidad. Juan Esteban, y esto no es un trabajo de moda en el Banco de la República. En el libro de los 100 años que se lanzó hace 2 años, uno de los capítulos editado por usted hablaba de cómo había sido el nacimiento del Centro de Investigaciones o de la investigación en general en el banco. Cuéntanos un poco sobre esa historia.
Bueno, la historia de la investigación en el banco se remonta a la obsesión que desde su fundación el banco ha tenido con la excelencia de su capital humano. Entonces, digamos que hay a lo largo de toda la historia, un hilo conductor de la historia del Banco de la República es su obsesión con contar con el mejor capital humano para cada una de sus labores. Cuando en el Banco de la República se entendió la importancia del análisis económico para sus funciones de Banco Central, por allá en los años 70, entonces se decidió que era importante contar con el mejor capital humano para lograr este objetivo. En esa época, sin embargo, la disponibilidad de economistas con alta formación no era alta en el país, entonces el Banco de la República decidió que para poder desarrollar su propia capacidad de investigación tenía que desarrollar las capacidades del país y implementó desde entonces la beca para estudios doctorales del banco, que es muy bien conocida, que ha tenido históricamente un éxito rotundo, de la que se han beneficiado una parte grande de los economistas con alta formación del país, incluyéndome a mí mismo, incluyendo a muchos altos funcionarios del banco, codirectores, gerentes, exministros de Hacienda, exdirectores de Planeación Nacional y muchos profesores de muchas universidades del país. Los retos hoy en día para la formación de capital humano son distintos. Hoy en día la beca para estudios doctorales del Banco de la República ya no es fundamental para el desarrollo de las capacidades del país o del banco, porque una gran parte de los economistas colombianos que se van a hacer estudios avanzados en el exterior lo hace usando becas que obtienen directamente de las universidades gracias precisamente a la capacidad y a la calidad de las escuelas de economía en el país, la cual es resultado, por cierto, en alguna medida, y yo creo que mucha medida, de este programa de becas del Banco de la República que formó a generaciones enteras de doctores en economía en el país. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Juan Esteban, ¿tiene en mente el dato de cuántos economistas tiene bajo su liderazgo en el Centro de Estudios Económicos del banco? Bueno, la Sugerencia de Estudios Económicos del Banco de la República, que incluye los grupos de investigación que hay en Bogotá y en las sucursales que mencioné hace un rato, tiene alrededor de 30 doctores en economía, pero por fuera de la Sugerencia de Estudios Económicos, en la Sugerencia de Política Monetaria y en la Sugerencia Monetaria, también hay grupos de investigación con investigadores economistas que suman en total alrededor de 50 doctores en economía o investigadores en general trabajando en el Banco de la República. Esto es un grupo sustancial comparable con muchas universidades. Es claramente más grande que cualquier facultad de economía en Colombia y su productividad, hay que decirlo, es comparable con las mejores universidades del país y comparable con muchos bancos centrales incluso de países desarrollados. Él es Juan Esteban Carranza, subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República, a quien queríamos invitar a este episodio de Cuentas y Cuentos, Economía para escuchar y entender, para que nos hable sobre ese otro frente de trabajo del Banco de la República, donde a través de la investigación en varias ciudades del país y en Bogotá se aporta para el mejor desempeño de la economía colombiana. No olvide seguirnos en Apple Podcast, en Spotify Podcast y en ver todos nuestros episodios en nuestro canal de YouTube Banco República. Nos vemos en un próximo episodio con otro personaje relevante para el Banco de la República y para la economía nacional. Hasta entonces. Cuentas y cuentos.